Bien, vamos a hoy día hacer, señores jóvenes alumnos, una simulación de lo que va a ser la práctica correspondiente a lo que es determinación de la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, es una simulación de cómo se determina la presión atmosférica. ¿Ya? La presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver qué cosa es la atmósfera, ¿no? Vamos ya, entonces, ¿qué cosa es la presión atmosférica? Ya habíamos definido en teoría que la presión atmosférica viene a ser una fuerza sobre una superficie, ¿ya? Es la fuerza que ejerce el aire sobre una una superficie terrestre, ¿ya? Entonces, o por no decir, es la fuerza que nosotros recibimos de la atmósfera, ¿no? O sea, todos nosotros, todos los cuerpos reciben una fuerza que es de parte de la atmósfera, ¿no? Entonces, eso viene a ser la atmósfera, o sea, aquella fuerza que está sobre nuestro cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, eso viene a ser la presión, ¿no? Esa presión que soportamos nosotros. Por lo tanto, esta presión podemos determinarla, ¿no? Pero esta presión tiene diferentes valores de acuerdo al nivel donde se encuentre, ¿no? Entonces vamos a hacer una simulación considerando que nosotros estamos a un nivel más bajo, que viene a ser el nivel del mar para nosotros, ¿ya? Este es el nivel del mar, donde vamos a determinar la presión que lo ha determinado el evangelista Torres-Chile, ¿no? Donde la presión para él, ¿no? Es un 101,325 pascales, que equivale a una atmósfera de presión, ¿ya? Una atmósfera de presión a una altura de 760 milímetros, ¿ya? Milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, aquí utiliza el mercurio. La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Entonces, la presión a nivel del mar, ¿no? A nivel de hilo, digamos, donde está el mar, es, digamos, 101,325 pascales, equivale a una atmósfera, a una altura de 760 milímetros. Entonces, podemos decir que la presión, cuando vamos a ascender a partir del mar hacia la altura, por decir, podemos poner aquí una altura de 10, 20, 30, 40 metros, o sea, vamos subiendo hacia arriba, ¿no? Vamos subiendo hacia arriba, la presión va a ir disminuyendo, ¿ya? La presión va a ser menor a medida que nosotros subimos a más altura, ¿ya? Entonces, aquí la presión es menor, ¿ya? Pero cuando podemos descender del nivel del mar hacia adentro, hacia el nivel del mar, hacia abajo, la presión es mayor, ¿ya? Es mayor. Esa es la diferencia entonces. Considerando que la presión, o sea, acá ponemos 10, menos 20, menos 30, menos 40, descendemos hacia abajo, ¿no? Entonces la presión va a ir aumentando y si vamos subiendo, la presión va a ir disminuyendo, ¿no? Pero aquí la presión es generada por el aire, ¿no? Entonces, aquí el aire también tiene una determinada densidad, ¿no? Eso entonces, y sabemos que la presión, o sea,
esta presión que nosotros lo conocemos, que es una relación de la densidad por la gravedad por la altura, ¿no? Esta es la fórmula de la presión atmosférica, ¿no? ¿No? Presión es igual a la densidad por la gravedad y la altura. Entonces, se puede determinar a diferentes alturas por arriba del nivel del mar y podemos determinar a diferentes alturas por debajo del nivel del mar, ¿no? Entonces, eso es la presión, ¿no? Pero cuando nosotros asumimos que estamos, digamos, en el globo terráqueo, ¿no? Este es el globo terráqueo, nos colocamos en este punto, ¿no? En este punto, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Ahí. Y sobre nosotros está la atmósfera, ¿no? Está la atmósfera. Esta es la Tierra, el globo terráqueo, y esta es la capa atmosférica, ¿no? Entonces, cuando nosotros colocamos sobre nosotros, ¿no? O si no, directamente podemos colocar, digamos, aquí las capas, la estructura de la atmósfera, ¿no? Estamos hablando de la troposfera, digamos aquí, la estratosfera, ¿no? La mesósfera y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a suceder, no? Aquí hay una presión determinada, aquí hay otra presión y aquí hay otra presión, ¿no? Por supuesto, aquí hay una altura determinada, aquí hay otra altura determinada y aquí hay otra altura determinada, o sea, hacia el infinito. Por lo tanto, aquí vamos a observar que la presión, si aquí en este punto la presión es 10.1 325 pascales, entonces este valor va a ir disminuyendo hacia arriba, ¿ya? Va a ir, lo que nos interesa ahorita es la presión atmosférica, o sea, es la presión que existe en este punto, ¿no? En este punto. Por lo tanto, vamos a ir avanzando hacia arriba, hacia la atmósfera, y vamos a determinar que tiene diferente densidad, ¿no? Perdón, diferente presión. También la presión del aire, la densidad del aire es conocido, ¿no? La densidad del aire, ¿no? Es 1,225 kilogramos por metro cúbico, diferente a lo que es la densidad del mercurio, ¿no? Entonces, lo que queremos es de que, ¿cuál es la presión en esta capa, ¿no? La presión es justamente dependiendo de la altura a la que se encuentra, a la altura a la que queremos medir, ¿no? Pero sabemos que esta presión es la fuerza que ejerce sobre la superficie o sobre una superficie determinada, ¿ya? Entonces, eso es la presión, ¿no? La presión en base a la altura a la que se encuentra. O como también puede ser al descenso, ¿no? A partir del nivel del mar hacia abajo, ¿no? Entonces, nosotros queremos determinar la presión, digamos, no en hilo, sino a partir de hilo, pero a un nivel más alto. En este caso, podríamos hacerlo digamos, en Moquegua, ¿no? Entonces, si nosotros queremos determinar en Moquegua, podemos tomar este nivel así, ¿no? A ver, tomamos un nivel así, ¿no? Eso quiere decir que acá está hilo, ¿no? Acá está hilo y acá está Moquegua, ¿no? En este punto está Moquegua, ¿ya? Moquegua. Entonces, aquí está la capa atmosférica, ¿no? La capa atmosférica, ¿no? Esta capa atmosférica, eh, considerando desde hilo hasta la capa atmosférica, hay una altura determinada, ¿no? Una altura determinada y también considerando de Moquegua hacia arriba, hacia la atmósfera, también hay una altura determinada, ¿no? Entonces, nosotros podemos considerar que este es H1 y este es H2, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Entonces, nosotros
podemos determinar cuál es la presión en Moquegua, ¿no? La presión en Moquegua. Entonces, sabiendo del principio de Torres-Gile, donde la presión es igual digamos, a la presión, a una atmósfera, ¿no? Pero esta atmósfera equivale también a 101,325 pascales, ¿no? Bien, entonces, de acuerdo a esto, como aquí hay prácticamente dos alturas, entonces también acá hay una presión 1 y acá hay otra presión sub 2 a nivel. Entonces, aquí es igual, ¿no? Podemos decir que la presión 1 a nivel de hilo va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura, ¿no? Y la presión 2 va a ser igual, ¿no? Igual a la densidad por la gravedad por la altura. Pero en este caso, como estamos considerando diferentes alturas, esto sería H1, esto sería H2, ¿no? Entonces, vamos a ver de que acá relacionamos, ¿no? Las presiones, ¿no? Entonces, podemos decir que la presión 1 menos la presión 2 es igual a la densidad por la gravedad H1 menos la densidad por la gravedad por H2. Estamos haciendo la diferencia de presiones, ¿no? Entonces, aquí presión 1, ¿no? Entonces, bueno, presión 1 menos presión 2 es igual, factorizando densidad, gravedad, ¿no? H1 menos H2, ¿no? H2. Entonces, este H1 menos H2, justamente aquí está, ¿no? H1 sería esto de acá, H, ¿no? Esto sería H, ¿no? Eso es la diferencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos decir que presión 1 menos presión 2 es igual a la densidad por la gravedad por H, ¿no? Y llegamos a la misma fórmula, solo que queremos determinar cuál es la presión en Moquegua, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos transponer términos. ¿Qué queremos determinar? La presión en Moquegua, ¿no? La presión en Moquegua sería así, ¿no? Está menos, y este pasa al otro lado, entonces sería menos P sub 1 más densidad por gravedad por la altura, ¿no? Intercambiando signos, nos va a quedar que la presión 2 es igual a la presión 1, ¿no? Menos la densidad por gravedad por la altura, ¿no? Entonces hemos llegado a esto, ¿no? ¿Y a qué es igual presión 1? Presión 1 viene a ser a nivel del mar, en este que estamos tomando hilo, ¿no? Nivel del mar. Por lo tanto, presión 1 va a ser igual a ¿cuánto? A 101,325 pascales, ¿no? Entonces, ya conocemos la presión 1, podemos determinar la presión 2, ¿no? La presión 2 va a ser igual a 101,325 pascales menos la densidad, ¿no? La gravedad por la altura. En este caso, podemos determinar, los datos podemos conseguir, ¿no? O sea, la densidad del aire es 1,225 kilogramos por metro cúbico, ¿no? La gravedad es igual a 9,81, ¿no? Es conocido ese dato también, ¿no? Y la altura, podemos sacar este dato, a qué altura se encuentra Moquegua, de algún informe podemos encontrar y tenemos la altura. Debe ser más o menos 1410, un poco más, porque no está a mucha altura. Reemplazamos esos datos y obtenemos presión en Moquegua, ¿no? Y esta presión debe ser menor, como acabamos de ver que a medida que ascendemos,
debe ser menor. Y definitivamente, ¿no? Porque si acá tenemos un valor, ¿no? De, de tanto que viene a ser equivalente a la presión número o sea, la presión 1 es a nivel del mar y 101, 325 pascales, ¿no? Entonces, pascales, por favor. Pascales o atmósferas, puede ser, ¿no? Entonces, a restar esto va a salir menos, ¿no? A restar esto va a salir menos. Definitivamente debe salir menos la presión en Moquegua, ya sea en pascales o ya sea en atmósferas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo prácticamente, ¿no? Donde nosotros podemos determinar en cualquier lugar, ¿no? Podemos determinar, por ejemplo, Caruma, Sempuno, ¿no? A medida que vamos a ir avanzando hacia más altura, va a bajar esa presión, ¿no? Va a ser menor la presión. Por eso estamos diciendo aquí que esta presión a nivel del mar tiene un valor, pero a nivel que, a medida que avanzamos, va a ser menor, ¿ya? Va a ser menor. Eso es entonces como una práctica que podemos determinar en el campo, determinar la presión atmosférica a diferentes alturas, ¿ya? Y hemos aprovechado el principio de Torrecilla, ¿no? El principio de Torrecilla, como digo, bueno, aquí podemos de repente explicar eso, ¿no? El principio de Torrecilla agarró eh, un tubo y llenó de mercurio, ¿no? Ustedes se acuerdan porque este no es novedad, ¿no? Lo llenó de mercurio, ¿no? Mercurio, para determinar, ¿no? Ustedes pueden, no necesariamente pueden, cuando quieran determinar la presión, podemos hallar también para otro fluido, pero en este caso lo hizo para mercurio, ¿no? Y una vez que había llenado, aprovechó un recipiente, ¿no? Un recipiente y lo invirtió el tubo, ¿no? Al invertirlo el tubo, logró este principio, ¿no? Ya, entonces prácticamente lo invirtió el tubo y el mercurio no llegó a totalmente a salir del tubo, sino solamente descendió una parte, ¿no? Una parte, ¿no? Y se quedó el mercurio ahí, ¿no? Se quedó el mercurio ahí más o menos a 760 milímetros, ¿no? De altura, ¿no? 700 milímetros de altura o también se puede decir que es a 0,76 centímetros, ¿no? Entonces, esto es lo que acá está el mercurio, ¿no? Y esta parte es el vacío que ha quedado, ¿no? Vacío, ¿no? ¿Y por qué ha descendido solo hasta ahí? Porque ya aquí hay un punto, ¿no? Que viene a ser el punto A y acá ahí podemos considerar el punto B. Entonces, en ese momento existía la presión atmosférica acá en este punto, ¿no? En este punto había la presión atmosférica, como también a este lado, también hay la presión atmosférica. Por lo tanto, en este punto, como en este punto, las presiones se equilibraron, ¿no? O sea, presión A es igual a la presión B, ¿no? Se equilibraron, ¿no? Entonces, por eso es que prácticamente aquí determina el valor de una presión, tanto por el principio digamos, de la equivalencia de presiones en dos puntos, considerando como base el mercurio, y determinó que mediante la fórmula, ¿no? La fórmula que hemos puesto, que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura, ¿no? Por la altura. O sea, ese mismo principio utilizó, ¿no?
donde la densidad, como habíamos dicho, que la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y la gravedad ya sabemos que es 9,81 y la altura, ¿no?, es 760 milímetros, ¿no? Milímetros o 0,76 metros, ¿ya? 0,76 metros. Entonces, aquí reemplazó para determinar esto, ¿no? 13.600 kilogramos por metro cúbico por 9,81 metros por segundo cuadrado, ¿no? Por este es 0,76 metros, ¿no? Entonces, aquí es donde sale justamente el 101,325 pascales, ¿no? Newtons, y de ahí se deduce a pascales, ¿no? Newtons o pascales, ¿no? Dependiendo, pero más se usa no newtons, sino se usa pascales o atmósferas, porque se trata de una presión atmosférica. Si fuera de una presión, de otro tipo de presión, entonces manejaríamos newtons, ¿no? Pero acá más se maneja pascales, ¿ya? Entonces, de esa forma se hace, ¿no? Ahora podemos hacer con otro, no utilizar el mercurio. Puede ser, por ejemplo, un fluido que puede ser, digamos, vino, por decir, ¿no? Igual lo llenamos, lo le invertimos y podemos determinar cuál es el descenso. Ya no va a ser 760, ¿no? Eso es lo que va a variar, la altura, ¿no? La altura va a variar, ¿no? Entonces, esa altura va a variar y también la densidad del mercurio. Hay que determinar la densidad del mercurio y también se puede determinar cuál es la presión para ese caso del mercurio, ¿ya? Y así se puede hacer una práctica de repente en laboratorio, pero como estamos en un sistema virtual, entonces solo era para determinar cómo se podía determinar la presión en cualquier punto de la Tierra, ¿no? En cualquier punto de la Tierra, porque estos datos son constantes. Por ejemplo, esto de Chorrechilla, que es uno. O otra forma es que hoy en día tenemos muchos instrumentos que nos determinan directamente, digamos, los valores de presión, ¿no? Antes se usaba justamente, eso se medía con un barómetro, ¿no? Pero ahora fácilmente se determina. Pero en la práctica a veces pues necesario conocer, saber cómo podemos determinar la presión a una determinada altura para saber, ¿no? Entonces, teniendo consideración que la presión es un elemento importante del clima, ¿no? Sabemos que los elementos del clima son justamente la temperatura, la presión, el viento, la humedad, todos ellos contribuyen al clima. Por lo tanto, es importante determinar cuál es la presión, ¿no? Y como también es importante determinar la humedad, ¿no? La precipitación, ¿no? Todos ellos son componentes que determinan el clima en un determinado lugar, ¿no? Es por eso que hemos tratado de dar una explicación cómo se puede determinar la presión eh, prácticamente en un lugar determinado, ¿ya? Entonces, como digo, no estamos tomando medida con el barómetro, que lo que sí se tiene en la universidad, seguro cuando ustedes estén presencialmente lo van a manejar, ¿no? El barómetro es un instrumento tipo un reloj que directamente te va a dar el valor, ¿no? Entonces, así como se tiene también digamos, otro tipo de instrumento para medir, digamos, la altura, ¿no? También este instrumento es como un GPS, ¿no? Como un GPS. Entonces, solo eso quería tratar de, digamos, complementar a la parte teórica, ya que hemos estado hablando de lo que es la presión atmosférica. Entonces, sabemos que en la parte atmosférica hemos hablado
se relaciona con el viento principalmente, porque la temperatura hace que el aire se caliente y este aire justamente tenga, digamos, un movimiento horizontal y un movimiento vertical, como habíamos hablado, ¿no? Y ese movimiento horizontal tiene una relación con lo que es el movimiento de giro que tiene la Tierra, y ahí es donde se producen los diferentes tipos de vientos, como habíamos visto, los planetarios, los regionales, ¿no? Y también los otros tipos de vientos más arriba de la atmósfera, o sea, en la capa, digamos, exterior, ¿no? Pero todos ellos varían a medida que va ascendiéndose. ¿Por qué? Porque va el viento, va, digamos, disminuyendo su, o sea, como se va perdiendo hacia el espacio exterior, entonces siempre la presión va a ser menor. O sea, ya no va a ser mayor, ¿no? Siempre va a ser menor. ¿Por qué? Porque también la temperatura va variando, ¿no? La mayor temperatura se encuentra en la zona de la troposfera, ¿no? Bien, entonces eso es solo por hoy día. De todas maneras, quizás vamos a hacer algunas aplicaciones, pero más ya tipo problema posteriormente.